Bienvenidos. Se complace en presentar el resultado de una investigación que desarrolló durante los últimos 3 años, investigación que permitió, además del contacto directo con más de 8.000 personas, educadores sobre todo en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, además de ese contacto persona a persona durante los últimos 3 años, navegar más de 1.200 horas investigando un tema que tiene incidencia directa en cualquier hogar de cualquier colombiano, que es la salud y la nutrición. Es sobre ese tema que desarrollamos este trabajo y que queremos que usted escuche, vea y disfrute de las imágenes que logramos compilar juiciosamente para finalmente dar a la luz este documento. De hecho, para iniciar nos hicimos acompañar de expertos, personas que son emblemas en nuestra comunidad regional, para que nos respaldaran en cuanto al mensaje que queremos expresarle a la gente que tiene que ver con la nutrición, la salud y los elevados niveles en la calidad de vida. Quiero invitarlos a ustedes a hacer una pequeña reflexión. Muchas de las enfermedades de nosotros las conseguimos en el transcurso de nuestra vida, porque no combinamos adecuadamente los alimentos, porque no los preparamos bien o porque los mezclamos inadecuadamente. Nosotros tenemos que entender que la enfermedad entra por la boca. Si bien es cierto, el espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá, cuando se juntaron, me dieron una información genética que decía: usted va a ser hipertenso, diabético, lupus, artritis y cualquier enfermedad. Esa enfermedad puede aparecer precozmente dependiendo de la calidad de vida y de la materia prima que yo le lleve a mi organismo. Enfermedades como el Parkinson, el mal de Alzheimer y la demencia senil, se ha demostrado que tiene una relación, por ejemplo, con metales pesados como el aluminio. Pero también hay muchas otras patologías relacionadas con metales pesados y con otros componentes como el teflón y demás materiales que nosotros utilizamos cuando cocinamos o preparamos o alteramos o dañamos lo que llamamos nuestros alimentos. Y terminamos comiendo algo, pero nos queda el interrogante si nos nutrimos o no. Si pensamos en estos componentes importantes, tenemos que analizar y experimentar qué estamos utilizando para preparar nuestros alimentos. Y la opción del acero a través de las autoclaves con menos temperatura nos va a permitir conservar olores, aceites esenciales, vitaminas, minerales, proteínas. Por eso es muy importante que cada día nosotros nos documentemos más, conozcamos más acerca de las posibilidades que nosotros tenemos para poder obtener los mayores beneficios que nos regala la naturaleza a través de los nutrientes, para que realmente cuando le demos a nuestro organismo la materia prima necesaria para defendernos, para crear parte de nuestro organismo de músculo, de hueso, de componentes para el corazón, para el cerebro, sepamos que tenemos que darles nutriente y no alimento. Y los nutrientes están en la manera que nosotros remojemos adecuadamente los nutrientes o utilicemos elementos adecuados para que ellos se conserven y tengan todos los elementos importantes para nuestra vida. Dentro del tema que escogimos, estuvimos muy conscientes en averiguar qué era la salud y de dónde procedía. La salud procede fundamentalmente de 3 factores, dentro de los cuales hay 2 que nosotros no controlamos y hay uno que controlamos. Los factores que no controlamos son la herencia, el medio, y el único factor que controlamos son nuestros hábitos de vida. En cuanto a la herencia, conocemos familias que son longevas por naturaleza. En cuanto al medio, sabemos de personas que sugerencias médicas los hacen abandonar las ciudades donde viven, buscando tierras más benévolas, zonas más bajas. Y también sabemos cómo el medio, en el caso de los niños pequeños, son más proclives a sufrir enfermedades respiratorias aquellos niños de ciudades grandes como una Ciudad de México, un Río de Janeiro y por qué no Bogotá. En la parte de los hábitos físicos encontramos hábitos laborales, hábitos sociales y hábitos físicos directamente. En los hábitos laborales sabemos de personas que desarrollan enfermedades gravísimas por sus actividades laborales en forma concreta, un soldador, un mecánico, los mismos maestros con el efecto del óxido cálcico,
En los hábitos sociales vemos cómo la gente desarrolla enfermedades por exceso de nicotina, de alquitrán, de alcohol, y desarrollan cirrosis hepáticas, cáncer de pulmón, etc. Y luego vienen los hábitos físicos, en donde nosotros, por la alimentación, por lo que ingerimos, desarrollamos enfermedades. Hace 40 años lo normal era decir la familia está gorda y colorada, y eso significaba salud. Hoy en día la obesidad está siendo considerada como una enfermedad de características alarmantemente mortales. Ahora bien, los seres humanos somos un organismo que absorbemos elementos sólidos, absorbemos líquidos, absorbemos elementos gaseosos, absorbemos micropartículas. Una persona se pone un ungüento en su piel y eso tiene un efecto. Una persona absorbe irradiaciones solares y eso tiene un efecto. Todo esto nos lleva a considerar que los elementos nocivos que absorbemos generan en nuestro organismo la pérdida de la salud, y con la pérdida de la salud encontramos bajos niveles en la calidad de vida. Por lo contrario, cuando hablamos de elementos favorables para nuestra salud, pues nos damos cuenta que al ingerir estos elementos favorables, nuestro nivel de salud se incrementa y por ende también nuestra calidad de vida. Entonces, en el transcurso de nuestra vida estamos absorbiendo elementos buenos, malos, absorbemos elementos, como ya lo dijimos, por los hábitos. La idea es que nosotros, cuando vamos a comprar nuestros alimentos, pues nos demos cuenta que estos alimentos están cargados de nutrientes. ¿Y en dónde están los nutrientes? Están en las verduras, están en las frutas, están en las leguminosas, están en los cereales, están en las carnes, están en los lácteos. En fin, todos los alimentos que compramos, en su gran mayoría, vienen con nutrientes. Hay algunos alimentos de pronto que no los tienen, pero su gran mayoría sí. Yo quisiera que revisáramos con la ayuda de las imágenes el proceso de los alimentos. Un alimento inicialmente, antes de llegar a su cocina y a su boca, pasa por un proceso de selección de semillas, luego ese proceso de selección, esa investigación, pasa a un campesino que lo cultiva técnicamente, lo siembra, lo cultiva, lo recoge, lo selecciona. Hoy en día cada vez es más difícil encontrar pedruscos, piedras o detritus o guijarros en una bolsa de arroz que está seleccionada electrónicamente. Hay una juiciosa selección. Una vez cotejamos el producto, cuando está al finalizar el proceso de cosecha, nos damos cuenta que la pérdida de nutrientes es del 0%, luego es transportado en camiones cada vez más sofisticados, luego es exhibido o almacenado en los grandes hipermercados. Usted ve góndolas que tienen que estar conectadas a refrigeradores permanentes durante día y noche. Eso es una enorme cantidad de dinero y tecnología para nosotros disfrutar de productos completamente sanos. Una vez usted los ve exhibidos, los selecciona de la manera más juiciosa posible. Usted no acepta una carne con un leve y sospechoso olor curado, usted no acepta una zanahoria de pronto un poco reblandecida, una alberja retoñada, etc. Somos muy meticulosos en la selección y al llegar a la caja registradora pagamos lo que nos pidan porque queremos alimentar a nuestra familia de la mejor manera posible. Todo esto finalmente para en alacenas, en cocinas bonitas, en neveras inteligentes, y hasta allí nos damos cuenta que el producto agrícola o pecuario conserva todos sus nutrientes. Una vez encontramos este proceso, sería bueno hacer un recuento de todo lo que es el proceso de los alimentos. En los alimentos investigamos, sembramos, cultivamos, hacemos la recolección, hacemos la selección del producto, lo acopiamos, lo transportamos a los grandes centros de mercados. En los grandes centros de mercados es almacenado técnicamente con refrigeradores, es exhibido técnicamente, usted lo selecciona de la manera más exigente, lo paga y lo lleva hasta su nevera. Ese proceso no vale millones de pesos, ese proceso vale millones de dólares. Es un proceso enorme, es un proceso costosísimo y el único objetivo de ese proceso es que los nutrientes que vienen en los alimentos se preserven. Total, hasta la nevera, en su gran mayoría los alimentos conservan el 100% de los nutrientes que usted compró en los supermercados y que quisiera trasladarle a sus hijos y a su familia para el bienestar general. Les decía que en el momento en que sacamos el alimento de la nevera o de la alacena, ese alimento viene cargado de nutrientes. Lo primero que solemos hacer con los alimentos es, por tradición, pelar.
Es lo primero que hacemos. Cuando usted pela un alimento, primero lo está sometiendo a la luz, no necesariamente la luz del sol, la luz natural. Segundo, en la cáscara, en la corteza de los alimentos, como estos, buena parte de ellos son raíces, como la papa o como la zanahoria, en la cáscara de los alimentos se almacena aquí, en la parte inmediatamente seguida a la corteza, se almacena la mayor cantidad de nutrientes y esto va a parar al basurero. Esta papa en este momento empieza a oxidarse, quiere decir que los alimentos, normalmente usted lo primero que hace es pelar los alimentos. Luego de pelar los alimentos, que ya los sometió a la luz, y tengamos en cuenta que las vitaminas normalmente vienen en envases oscuros. El fabricante, el procesador de las vitaminas sabe que la luz incide sobre el valor nutritivo de lo que ellos han elaborado. De la misma forma que las bebidas de malta vienen empacadas en un envase oscuro que el fabricante diseñó para proteger los nutrientes de la malta, que cuando usted toma ese nutriente y lo pasa a un vaso transparente, se pierde su efecto. Entonces, lo primero que hacemos en el proceso de cocción es que buena parte de los alimentos los pelamos. Luego viene el segundo proceso, que es muy simple. Tomamos una olla, le echamos agua y cocinamos o destapado o cocinamos mal tapado, con tapas que no ajustan y que por el efecto de la gran evaporación y ebullición permiten la salida del vapor. Cuando yo pelo y cocino destapado, estoy permitiendo que dos agentes incidan en los nutrientes. ¿Cuáles son? Primero, la luz, que la habíamos mencionado, y segundo, el aire, que también oxida los nutrientes. Entonces ya tengo luz, que desnaturaliza nutrientes, y aire, que oxida nutrientes, lo que ocurre con una manzana, una pera, una papa, el jugo de naranja, que pierde sus valores y pierde sus sabores naturales por estar siendo sometido al aire y a la luz. Luego, ¿qué hacemos? Lo que acabo de hacer, coger grandes cantidades de agua, mucha agua, la ponemos en nuestras ollas y sumergimos los alimentos en agua, las carnes, los bulbos, las raíces, las verduras, las leguminosas, y el agua entra a ser el tercer proceso, que se llama la hidrodisolución o la disolución de los nutrientes en el agua. Vamos a hacer una pequeñísima prueba. Por ejemplo, yo tengo acá una zanahoria y tengo un rayo. Yo voy a rallar un poquito de zanahoria común y corriente, y esta zanahoria la voy a meter en un poquito de agua y vamos a ver un efecto que después de usted ver este video sería muy interesante que lo hiciera en casa. Vamos a poner este poquito de zanahoria, un minuto, no más, un minuto en agua fría, no más. Al cabo del minuto nos daremos cuenta, cuando hagan ustedes el ejercicio, qué sabor tiene la zanahoria. Y nos daremos cuenta que el agua en el que están contenidas las partículas de zanahoria empieza a adquirir una coloración del mismo color de la zanahoria. ¿Qué está pasando en este momento? Que los nutrientes de la zanahoria se están disolviendo dentro del agua. Traducción: cocinamos productos que pelamos sometiéndolos al aire. Cocinamos productos que los usamos en utensilios o destapados o mal tapados. Y finalmente los ponemos en grandes cantidades de agua. Y esos tres elementos, el aire, la luz y el agua, empiezan a destruir el valor nutritivo de lo que debería pasar a nuestros organismos. Si nosotros esperamos el minuto, empezamos a ver cómo el agua empieza a adquirir una leve tonalidad naranja o zanahoria, por así decirlo. Esa es la presencia innegable del efecto de disolución del agua sobre la zanahoria. Tomamos los alimentos y los sometemos a tres enemigos como el aire, la luz, el agua, y finalmente realizamos una operación común en todas nuestras casas, que es prender la estufa a la mayor temperatura posible y poner los alimentos con el cuarto enemigo, que es el calor. Quiere decir que los sometimos al aire cuando los pelamos y los cocinamos destapados o mal tapados. Los sometimos a la luz de un bombillo o la luz natural cuando los pelamos y los cocinamos destapados o mal tapados. Los sometemos al agua que los disuelve
disolviendo todos los nutrientes, y finalmente los rematamos sometiéndolos a elevadas temperaturas, lo que genera ebullición y evaporación. Hay un detalle que es bueno compartir con ustedes y tiene que ver con una investigación desarrollada por unos científicos suecos donde se demuestra que algunos alimentos sometidos a mayores temperaturas por encima de 120 grados centígrados generan una sustancia denominada acrilamida, que es altamente cancerígena. Esto quiere decir que la luz desnaturaliza, el aire oxida, el agua disuelve y el calor vuelve a desnaturalizar. Ojo, los productos que estaban en su nevera o en la alacena, que contenían un 100% de nutrientes, quedaron reducidos en un 70% a desechos, quedaron reducidos en un 70% a sustancias que definitivamente no lo van a nutrir a usted ni a su familia, y todo esto por la mala técnica usada en la preparación de los alimentos. Cuando nosotros revisamos históricamente qué hemos utilizado para cocinar, descubrimos cómo el hombre hace más de 150.000 años ya usaba el fuego para asar cacería. Hace más de 8.000 años el hombre usaba hornos, como los que vemos en nuestras zonas, en nuestras fincas, para hornear. Hace 5.000 años fabricaban sancochos o fabricaban hervidos o preparaban alimentos en unas canastas fabricadas o hechas en un mimbre especial, impermeable, y eso lo preparaban sumergiendo piedras hirviendo, y eso iba preparando el sancocho o preparando el hervido de nuestros primitivos de hace 5.000 años. Han pasado 5.000 años y el hombre ha preparado sus alimentos utilizando una tecnología que es agua, ebullición y evaporación. Todas las tecnologías han evolucionado en velocidades increíbles: el transporte del tren, el carro, el avión, el barco, las comunicaciones. Hoy en día un celular ya es algo absolutamente cotidiano. Nos quedamos en una tecnología que no debería ser, y es en la tecnología de preparar los alimentos. Nosotros, para preparar nuestros alimentos en casa, ¿qué usamos regularmente? Usamos aluminio, usamos esmalte, usamos piezas de teflón, vidrio, usamos diversos materiales. Nosotros queremos hoy compartir con ustedes qué ocurre cuando ustedes utilizan, por ejemplo, aluminio. Según el estudio, el 83% de las familias colombianas usan aluminio, compartido con otros elementos. Vamos a hacer una pequeña prueba muy sencilla. Vamos a tomar acá ante la cámara un utensilio de aluminio, vamos a pegarle una pequeña jugadita. Vamos a tomar un utensilio en acero, un utensilio en aluminio. Vamos a tomar 2 vasos de agua, agua por acá, y al contrario de lo que dicen en televisión, ojalá usted lo haga en su casa. No es no lo haga en casa, ojalá usted lo haga en su casa. Y vamos a tomar una esponja de brillo, partida por mitad, una parte acá, otra parte acá, y vamos a empezar un ejercicio que es de rutina en cualquier casa de nuestro país, que es intentar estregar un utensilio de aluminio. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de escuchar, nos damos cuenta que la esponja genera un fenómeno abrasivo en el material. Y eso es algo que las amas de casa están haciendo todos los días: esponja de brillo, y esa esponja de brillo hace un efecto de abrasión sobre el recipiente de aluminio. Aquí tenemos ya una esponja que hizo su trabajo en el aluminio. Vamos a hacer el mismo trabajo en un utensilio de acero. Esto sería muy bueno, de verdad, que lo hicieran en casa. Pues aquí hay una diferencia auditiva, no hay tanta abrasión, desaparece un poquito ese fenómeno fastidioso de la abrasión. De hecho, al la esponja no poder disolver parte del metal, pues no tiene el característico sonido que escuchamos ahorita. Vamos a escurrir la esponjita, vamos a retirar las esponjas y vamos a volver el líquido a los 2 vasos para que nos demos cuenta de algo. Aquí hay un vaso con un contenido